Esta es una historia que nos recuerda que las apariencias suelen ser el muro más alto entre nosotros y la verdad, y que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de respuesta ante el dolor ajeno. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días. Dale like al video si disfrutas de este relato y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El magnate Alberto Santamaría decidió fingir un ataque al corazón frente a su residencia, pero la única persona que corrió desesperada para socorrerlo fue la empleada doméstica, a la que él solía menospreciar constantemente mientras ella limpiaba el suelo de su mansión. El corazón de Alberto seguía latiendo con fuerza bajo su pecho, aunque en ese momento nadie más lo sabía, pues él se encontraba tendido sobre el pavimento de la entrada principal de su enorme propiedad en el exclusivo sector de Rosales. Llevaba exactamente 40 segundos tirado en el suelo, con los ojos cerrados y el cuerpo completamente inmóvil, cuando percibió por primera vez un silencio sepulcral proveniente de las personas que lo rodeaban. No escuchó gritos de angustia, ni pasos rápidos que se dirigieran hacia su posición para auxiliarlo. En su lugar, solo percibió voces distantes con un tono calculado y casi indiferente que le heló la sangre más que el propio frío del suelo. ¿Alguien se ha dignado a llamar a la ambulancia?, preguntó de pronto una mujer llamada Estefanía desde unos 3 metros de distancia, sin que su voz mostrara el más mínimo rastro de preocupación o temblor. Era la voz de alguien que simplemente acaba de presenciar un incidente menor, como si se hubiera derramado un poco de líquido en la alfombra y preguntara con fastidio dónde está el paño para limpiar el desastre. Alberto escuchó el nítido clic de sus tacones finos sobre el adoquín de piedra. Percibió 2 pasos lentos hacia su cuerpo y luego una pausa prolongada, como si ella estuviera evaluando seriamente si valía la pena arruinar su calzado costoso para acercarse a él. «Que alguien llame ahora mismo», repitió ella con frialdad. Entonces uno de los socios comerciales de Alberto, llamado Octavio, habló desde la puerta de su vehículo de lujo aparcado en la entrada. «Ya he marcado al servicio de medicina prepagada y el doctor me ha dicho que la unidad móvil llegará en unos 20 minutos», informó Octavio con una calma que resultaba aterradora para el hombre que fingía estar muriendo. Alberto procesó ese dato con los párpados completamente quietos, comprendiendo que si aquel infarto hubiera sido real, en 20 minutos ya habría cruzado la línea de la muerte sin remedio alguno. Él había planeado minuciosamente todo este escenario con el doctor Méndez 3 días antes, acordando una caída controlada que no resultara dramática ni exagerada para no levantar sospechas inmediatas entre los presentes. El plan consistía simplemente en dejarse caer al suelo con naturalidad, mantener una respiración mínima y esperar la reacción de su círculo más íntimo para tomar decisiones finales. Necesitaba saber con urgencia quiénes eran de verdad las personas que lo rodeaban diariamente antes de proceder a firmar el testamento que su abogado de cabecera llevaba semanas insistiendo en entregarle para su rúbrica definitiva. Su difunto padre, don Silvano, le había repetido una frase que se le quedó grabada a fuego en la memoria. «Alberto, cuando la gente cree que vas a fallecer, te muestra su verdadera cara, y esa expresión no se puede fingir». Fue por esa razón que decidió morir solo por un rato, para observar desde la oscuridad de sus párpados cerrados la lealtad de sus supuestos seres queridos. Pero mientras estaba allí tirado, escuchando a Estefanía preguntar al aire si alguien sabía dónde guardaba él los documentos de los seguros,
sintió una vergüenza profunda que no esperaba experimentar. Sintió una desolación inmensa, no tanto por la actitud de ellos, sino por él mismo, al darse cuenta de que se había rodeado de personas tan vacías durante tantos años sin haberse percatado de su falta de humanidad. Fue justo en ese instante de revelación cuando escuchó unos pasos totalmente distintos, rápidos y pesados, que corrían hacia él sin ningún tipo de cálculo o duda previa. Percibió el sonido de un balde de agua que alguien dejó caer al suelo con un golpe seco y metálico, seguido del ruido de unas rodillas que chocaron violentamente contra el pavimento a su lado. Esas manos, protegidas por unos guantes amarillos de goma, se posaron sobre su pecho con una firmeza absoluta que no pedía permiso a nadie y que buscaba desesperadamente una señal de vida. «Señor Santamaría, por favor, Señor, responda», exclamó la voz de una mujer llamada Teresa Soler, la cual sonaba como un hilo tenso entre el terror más puro y una determinación inquebrantable. «Que alguien llame al número de emergencias ahora mismo», gritó ella hacia atrás, sin voltear ni un segundo para mirar a los socios o a la pareja del hombre, manteniendo siempre el contacto físico. Alberto sintió entonces la presión real y rítmica de las compresiones sobre su esternón, unas maniobras firmes y desesperadas que buscaban devolverle el aliento a su cuerpo inerte. Teresa no tenía idea de que él estaba consciente, ni sabía que él podía escuchar cada una de sus palabras cargadas de una angustia legítima que nadie más en ese lugar sentía. Ella no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en realidad, excepto que un ser humano estaba tendido en el suelo y que era su deber moral hacer algo para evitar que la vida se le escapara. «Señor, aguante, por favor, no se rinda», murmuraba ella entre cada compresión torácica, rogándole en voz baja que no se fuera, que se quedara con ella mientras llegaba la asistencia médica profesional. Estefanía, observando la escena desde la parte de atrás, le comentó en un susurro a una de sus amigas, llamada Viviana, que Teresa estaba siendo demasiado exagerada con su reacción. Alberto, al escuchar ese comentario tan cruel y desalmado, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para apretar los dientes por dentro y no abrir los ojos en ese mismo instante. Teresa no se enteró del comentario despectivo de la otra mujer, pues seguía concentrada con las manos sobre el pecho del patrón, con el cuerpo inclinado hacia adelante y el cabello cayéndole sobre el rostro por el esfuerzo. Llevaba puesto su uniforme de color azul oscuro, con el delantal blanco del turno de la mañana, y todavía conservaba los guantes amarillos que utilizaba para fregar los baños de la gran mansión. Había salido corriendo desde el pasillo interior de la casa en el momento exacto en que vio a Alberto caer a través del gran ventanal de la sala y no se le pasó por la mente quitárselos. «Ya viene la ambulancia en camino», gritó alguien desde la distancia, a lo que Teresa preguntó sin soltar el pecho del hombre cuánto tiempo demorarían en llegar los paramédicos. «No lo sé con certeza. Tal vez unos 10 minutos más», respondieron desde el porche, y Teresa, con la respiración entrecortada por la fatiga física, sentenció que entonces ella seguiría con las maniobras de reanimación. Alberto escuchó claramente cómo Estefanía se alejaba hacia la sombra de la entrada principal para no ver la escena, y percibió el sonido del encendedor de Octavio, quien se puso a fumar tranquilamente. Escuchó también a otros 2 empleados que observaban todo desde el umbral de la puerta de servicio, pero que no se atrevían a cruzar la línea para ayudar a su compañera en la tarea. Teresa seguía allí, arrodillada sobre el duro adoquín, con sus guantes amarillos puestos y una respiración agitada que denotaba que estaba entregando todas sus fuerzas para salvarlo de la muerte. «Usted
no se me va a morir hoy», dijo ella en un susurro casi inaudible, más para ella misma que para el hombre que yacía en el suelo, afirmando con convicción que hoy no sería el día. Había algo en esa frase que trascendía la relación de empleada a patrón. Era una conexión profunda, de persona a persona, que Alberto sintió en lo más profundo de su ser. Era el tono de alguien que ha conocido la pérdida de cerca y que no estaba dispuesta a dejar que la muerte ganara una batalla más en su presencia aquella mañana. Alberto no conocía los detalles de la vida de Teresa todavía, pero algo en su interior se movió de forma definitiva cuando llegaron los paramédicos y ella finalmente se echó hacia atrás para cederles el espacio necesario. Cuando la ambulancia llegó y los paramédicos se acercaron rápidamente, Teresa se echó hacia atrás para darles el espacio necesario para trabajar sobre el cuerpo de Alberto. Se quedó de rodillas en el suelo frío, con sus guantes amarillos todavía puestos, mirando fijamente cómo los hombres de uniforme azul se ocupaban del señor Santamaría. Uno de los paramédicos la miró brevemente y le preguntó si ella había sido quien realizó las compresiones torácicas, a lo que ella asintió en silencio. El hombre le dijo que había hecho un buen trabajo y que eso le había dado tiempo vital al paciente para sobrevivir el trayecto. Teresa no dijo nada más. Simplemente se limpió las manos en su delantal. Se puso de pie con mucho esfuerzo, porque le dolían las rodillas, y recogió el balde que había soltado. Estefanía la observó desde el porche con indiferencia, pero Teresa caminó de regreso hacia la entrada de servicio con la espalda recta y el corazón todavía acelerado por el susto. Una vez dentro del pasillo que conducía a la cocina, Teresa se detuvo un momento, apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. No lloraba por alivio ni por miedo a perder su empleo, sino por algo mucho más profundo que cargaba en su alma desde esa misma mañana temprano. Lloraba porque antes de salir de su casa su hijo Mateo le había dicho que le dolía la cabeza otra vez y ella solo pudo decirle que todo estaría bien. Seguía sin saber si esas palabras eran verdad, mientras Alberto, desde la camilla, procesaba todo lo que había escuchado mientras estaba tirado en el suelo. El doctor Méndez era un hombre extremadamente discreto, y esa era la razón principal por la que Alberto lo había elegido para llevar a cabo su plan secreto. Lo atendieron en la clínica privada durante 3 horas, el tiempo suficiente para que la historia del supuesto infarto resultara creíble para todos. A las 2 de la tarde, Alberto Santamaría ya estaba de regreso en su habitación de la mansión con una vía intravenosa en el brazo que realmente no necesitaba. Estaba mirando el techo fijamente cuando el doctor Méndez se asomó antes de retirarse para decirle que todo había salido muy bien y nadie sospechaba. Alberto no respondió de inmediato, por lo que el médico le preguntó si finalmente había conseguido lo que buscaba con aquel simulacro tan arriesgado. «Conseguí mucho más de lo que quería», respondió Alberto con un tono sombrío, y el médico entendió que era el momento oportuno para marcharse y dejarlo solo. Cerró la puerta con cuidado y Alberto se quedó sumergido en sus pensamientos mientras afuera, en el jardín, la vida de la mansión seguía como si nada hubiera pasado. Las empleadas seguían limpiando las habitaciones y el jardinero continuaba podando los arbustos bajo el sol de la tarde que empezaba a caer. Estefanía había salido supuestamente a calmarse los nervios, según un mensaje que Alberto alcanzó a ver en la pantalla de su teléfono olvidado sobre la mesa de noche. Sin embargo, sus nervios, a juzgar por lo que él había escuchado mientras estaba en el suelo, nunca estuvieron realmente alterados por su estado de salud. Alberto repasó mentalmente cada voz, cada silencio
y cada segundo de esos 40 que estuvo tirado en el adoquín de la entrada principal. Recordó los 2 pasos de Estefanía, su pausa fría y su retroceso inmediato para no ensuciarse o involucrarse emocionalmente con su supuesta tragedia. Recordó la pregunta sobre la ambulancia dicha al aire, sin moverse ni un centímetro hacia él para comprobar si todavía estaba respirando o necesitaba ayuda. Luego, recordó la frase hiriente que ella le dijo a Viviana mientras Teresa intentaba salvarle la vida con maniobras desesperadas sobre su pecho. Dios mío, qué exagerada, había dicho Estefanía, y Alberto lo había escuchado con una claridad que ahora le dolía más que cualquier golpe físico. No le dolía porque le sorprendiera la actitud de ella, sino porque confirmaba una sospecha que llevaba meses evitando admitir frente a sí mismo. Pensó en Octavio, en su llamada al médico privado y en esos 20 minutos de espera que habrían significado su muerte segura si el ataque fuera real. Octavio ni siquiera se había movido de su coche de lujo, a pesar de que Alberto llevaba 12 años haciendo negocios importantes con él y ayudándolo. En la última ocasión, Alberto le había prestado una suma considerable de dinero que nunca le fue devuelta y de la cual ninguno de los dos volvió a hablar. Pensó en los demás empleados que miraban desde el umbral con curiosidad, como quien observa un accidente ajeno en una autopista transitada. Y luego volvió a pensar en ella, en Teresa, regresando a ese momento una y otra vez sin poder evitarlo ni querer sacarlo de su mente. Recordaba el sonido de sus rodillas golpeando el adoquín y sus manos firmes sobre su pecho, rogándole con una voz quebrada que aguantara y no se fuera. Teresa Soler llevaba exactamente 2 años y 4 meses trabajando en esa casa, y Alberto sabía el tiempo exacto porque él revisaba cada contrato. La había contratado por recomendación de la administradora, quien la describió en su momento como una mujer seria, sumamente trabajadora y siempre puntual. En el papel era la empleada perfecta, pero en la realidad cotidiana de la mansión, Alberto casi nunca se dignaba a mirarla a los ojos. Cuando la miraba, solía ser únicamente para encontrar algún error como polvo en una esquina o que el suelo del estudio no brillara lo suficiente. Incluso recordó con amargura la única vez que ella llegó 8 minutos tarde en más de 2 años de servicio impecable y sin faltas. Él la había reprendido duramente en la cocina frente a todas las demás empleadas, advirtiéndole que si volvía a ocurrir, él mismo procesaría un descuento. Ella no dijo absolutamente nada en su defensa, simplemente bajó la mirada y respondió con un sumiso «Sí, señor», mientras él seguía su camino. Ahora, postrado en su cama, Alberto pensaba profundamente en todo aquello y en el tono de voz que Teresa usó durante las compresiones. No era la voz de una empleada asustada por perder su fuente de ingresos si el patrón fallecía repentinamente en la entrada. No había ningún tipo de cálculo egoísta en esa voz, solo una urgencia humana y una determinación que no se aprende en ningún manual. «Usted no se me muere hoy», repitió Alberto en silencio, comprendiendo que a ella realmente le importaba su vida por encima de las jerarquías sociales. No había ninguna razón lógica para que ella sintiera ese aprecio, pues él nunca había sido amable con ella, sino más bien indiferente y frío. Él no era extraordinariamente cruel, pero tampoco era justo, y la indiferencia a veces puede llegar a ser mucho peor que la propia maldad directa. A pesar de todo ese trato gris, Teresa había sido la única persona que corrió sin dudarlo para intentar arrebatarle su vida a la muerte. Alberto se incorporó despacio en su cama
Tomó su teléfono personal y marcó el número de su asistente de confianza, un hombre llamado Julián. «Necesito que investigues a alguien con total discreción», le dijo Alberto, dándole el nombre completo de Teresa Soler, la empleada doméstica de la casa. «Quiero saberlo absolutamente todo sobre ella, su historia personal, su familia, por qué trabaja aquí y si tiene deudas o problemas graves». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, y Julián le preguntó con extrañeza si había pasado algo malo que debiera saber. «Sí, pasó algo», respondió Alberto secamente, «pero todavía no estoy seguro de qué es exactamente lo que ha cambiado en esta casa». Colgó el teléfono y se quedó mirando fijamente la ventana, donde el jardín estaba bañado por esa luz naranja característica de la tarde bogotana. A él siempre le había parecido una luz demasiado sentimental, de esas que invitan a pensar en cosas que normalmente es más cómodo ignorar. A las 6 de la tarde, Estefanía apareció en la habitación con una expresión que Alberto reconoció de inmediato como una actuación bien ensayada. Traía consigo un ramo de rosas blancas, las que ella sabía que a él no le disgustaban, y una bolsa con medicamentos que él no pidió. «Mi amor», dijo ella con su tono de voz más suave y melodioso, preguntándole cómo estaba y asegurando que se había muerto del susto. Alberto la miró fijamente a los ojos, buscando en su rostro alguna grieta o algún residuo de la frialdad que había mostrado esa mañana. No encontró absolutamente nada. Estefanía era una actriz de primer nivel, y en ese momento él comprendió que su relación había sido eso siempre. «Estoy bien», respondió Alberto. «El médico dice que fue solo un episodio leve y que estaré recuperado muy pronto si descanso lo suficiente». Ella se sentó al borde de la cama y le tomó la mano, pero Alberto notó que sus dedos estaban inusualmente fríos al contacto. «Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto de la historia. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te está gustando esta narración, te invito a que te suscribas al canal Cuentos que Enamoran y nos dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que descubrirá Alberto sobre la vida de Teresa? ¿Logrará redimirse por su comportamiento pasado o es demasiado tarde?» Estefanía frunció el ceño ligeramente, una clase de gesto que parecía denotar confusión, pero que Alberto ya leía como una señal de alerta interna en ella. Él le respondió que no era nada importante, que simplemente estaba muy cansado y le pidió perdón por sus preguntas extrañas. Estefanía volvió a sonreír con esa perfección ensayada. Le apretó la mano con suavidad y le sugirió que descansara para estar mejor al día siguiente. Cuando ella finalmente salió de la habitación, Alberto soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones sin darse cuenta de su propia tensión. Afuera, en algún rincón de la mansión, escuchó el ruido de una cubeta siendo vaciada en el fregadero y unos pasos ligeros sobre las baldosas del pasillo. Era la voz de Teresa, que tarareaba una melodía casi sin sonido mientras terminaba su extenuante turno de la tarde en la casa. Alberto se preguntó seriamente si ella era consciente de que él estuvo despierto cuando la escuchó rogarle con desesperación que no muriera. Se cuestionó si ese conocimiento cambiaría en algo la dinámica entre ambos, pero todavía no tenía una respuesta clara para ese interrogante. Julián llamó a la mañana siguiente con el informe detallado que Alberto le había solicitado, y lo que le dijo cambió sus prioridades por completo. Teresa Soler se despertaba todos los días a las 4:40 de la mañana, no por una disciplina rígida, sino por pura costumbre de sobreviviente. Primero revisaba a su hijo Mateo,
mirándolo dormir desde la puerta del cuarto que ambos compartían en un pequeño apartamento de 2 piezas. Contaba su respiración con angustia, esperando que fuera regular, y solo entonces se permitía moverse con sigilo hacia la cocina. Preparaba el desayuno de Mateo antes de que el niño despertara, generalmente avena con un poco de dulce y una fruta partida en trozos muy pequeños. Hacía esto porque al pequeño le costaba mucho masticar los alimentos desde que había iniciado su último y agresivo ciclo de quimioterapia. Le dejaba todo tapado sobre la mesa y siempre le escribía una nota cariñosa, a pesar de que Mateo ya tenía 9 años y sabía leer. En esos papeles le decía cosas como que lo quería hasta el fin del universo y le pedía que comiera todo porque hoy estaría bien. Luego tomaba el transporte público de las 5:15 para atravesar la ciudad y llegar a la mansión antes de las 6 de la mañana. Jamás llegaba tarde, ni una sola vez en más de 2 años, cumpliendo con una puntualidad que parecía casi mecánica para sus patrones, salvo aquella mañana de martes en que Mateo sufrió convulsiones a las 4 de la madrugada y ella tuvo que correr a urgencias con él. Aún así, llegó a trabajar a las 8:16, apenas 8 minutos tarde, porque tuvo que esperar a que una vecina cuidara al niño. Esos 8 minutos de retraso por una emergencia vital le costaron una humillación pública por parte de Alberto en la cocina de la casa. Él la había esperado allí mismo junto a la isla de mármol con un café en la mano y una expresión de profunda inconveniencia. Alberto recordó sus propias palabras frías. «Llegó tarde, Teresa», a lo que ella solo pudo responder que había tenido una urgencia médica. Él no mostró compasión y le advirtió que la próxima vez el descuento saldría directamente de su modesto sueldo mensual. Teresa mantuvo sus ojos fijos en un punto neutro entre la isla y el patrón, ese lugar que uno aprende a mirar para no mostrar desafío. Bajó la cabeza y aceptó la reprimenda injusta, mientras las otras empleadas la miraban con una lástima que a ella le resultaba muy pesada. Pero esa no había sido la única vez que Alberto había sido injusto con ella durante el tiempo que llevaba prestando sus servicios. 3 meses antes, apareció una pulsera de oro delgada sobre la mesa de noche de su habitación que no pertenecía a Estefanía. Resultó ser de una pariente de Estefanía que la había olvidado, pero la primera conclusión de Alberto fue sospechar de la honradez de las empleadas. Las llamó a todas al salón principal para lanzar una acusación velada sobre la desaparición de la joya. Alberto no gritó, pues nunca lo hacía, pero sus palabras pausadas dolían de una manera particular al poner en duda la integridad de las mujeres. Sus ojos se detuvieron un segundo más en Teresa que en las otras, y ella sintió esa mirada como una corriente de aire frío y desagradable. No dijo nada porque era inocente. En 2 años y 4 meses no había tomado de esa mansión ni un solo alfiler que no fuera suyo. Cuando la pulsera apareció días después en la chaqueta de la pariente, Estefanía lo mencionó como un detalle menor durante el desayuno. Alberto no se disculpó con las empleadas, ni reconoció su error de juicio, dejando que la vida siguiera como si nada hubiera pasado. Teresa guardó ese dolor, no con rencor, sino como algo que hiere y que el otro ni siquiera nota que ha causado. Ella no podía permitirse el lujo de renunciar a ese empleo, por más que su hermana Gloria le insistiera en que buscara un mejor trato. Ese sueldo específico era el único engranaje que mantenía funcionando la maquinaria para salvar la vida de su pequeño hijo Mateo. El tratamiento del niño costaba 2.400.000 pesos al mes, mientras que el salario de Teresa
era de apenas 1.800.000. La diferencia la cubría trabajando los domingos para otra familia y agotando los pocos ahorros que le quedaban de antes de la enfermedad. Además, tenía un préstamo con una cooperativa que estaba a punto de vencerse y empezar a generar intereses que no podría pagar. Perder ese trabajo en la mansión no significaba solo quedar desempleada, significaba perder la oportunidad de curar a Mateo. Eso era lo que Teresa cargaba sobre sus hombros cada mañana al tomar el bus de las 5:15, lo que la obligaba a ser puntual. No era un exceso de humildad lo que la hacía bajar la mirada y decir, sí, señor, era amor puro, bruto y silencioso por su hijo. Sin embargo, cuando vio a Alberto caer sobre el adoquín aquella mañana, ella no pensó en su salario, ni en Mateo, ni en los maltratos. Solo vio a un hombre que podía estar muriéndose, y su instinto humano la impulsó a correr para ayudarlo sin dudarlo un segundo. Nadie en esa entrada, ni Estefanía con sus flores, ni Octavio con su cigarrillo, había entendido la magnitud de ese gesto desinteresado. Alberto tampoco lo comprendía del todo hasta que Julián le entregó la carpeta con la historia de vida de esa mujer. Julián puso sobre el escritorio la vida de una mujer de 34 años que no tenía secretos grandes, solo cargas inmensamente pesadas. Su nombre completo era Teresa Lucía Soler Pedraza, nacida en una ciudad lejana y establecida en la capital desde los 19 años. Se había casado a los 23 con un operario de una planta de materiales industriales llamado Jorge Enrique Salinas. Tuvieron a Mateo hace 9 años, pero Jorge Enrique falleció hace 3 años a causa de un infarto agudo de miocardio a los 31. Alberto frunció el ceño al leer que un hombre tan joven hubiera muerto así y siguió leyendo con una inquietud creciente en el pecho. La planta donde trabajaba el esposo de Teresa había sido cerrada abruptamente apenas 4 semanas antes de su fallecimiento. Los registros indicaban que el cierre fue una maniobra de insolvencia para evitar pagar las prestaciones de ley a los trabajadores despedidos. Alberto se detuvo en seco al leer el nombre de la empresa: Constructora e Insumos Puente Aranda S.A., y se quedó completamente inmóvil. Él conocía ese nombre perfectamente, porque su propia firma había absorbido los contratos de esa constructora en un movimiento de negocios limpio. Él mismo había recomendado técnicamente a los inversores que liquidaran la empresa para evitar pasivos laborales y asegurar las ganancias. No firmó el cierre de forma directa, pero su recomendación fue la que movió las fichas que dejaron a Jorge Salinas sin empleo ni salud. 4 semanas después de perderlo todo por una decisión de Alberto, el esposo de Teresa murió dejando a un bebé y una viuda desamparados. Alberto cerró la carpeta con un movimiento lento, se levantó de su silla y caminó hacia el gran ventanal de su estudio. Abajo en el jardín podía ver a Teresa trapeando la galería de piedra con esos movimientos precisos y constantes que la caracterizaban. Julián esperaba en la puerta en silencio, y cuando Alberto le dijo que no necesitaba nada más, se quedó observando el jardín mucho tiempo después de que su asistente saliera. En algún momento, sin que él lo eligiera de forma consciente, su mano se cerró con fuerza en un puño contra el frío vidrio de la ventana. Esa misma tarde, Teresa salió de la mansión a las 6:15, pero el transporte público tardó mucho más de lo habitual debido a un fuerte congestionamiento en la avenida principal. Ella miraba su reloj con angustia, guardando y sacando el teléfono de su bolsillo repetidamente mientras el tiempo se le escapaba entre las manos. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento en el barrio Quiroga a las 7:40, notó que la puerta de entrada estaba apenas entreabierta. El lugar estaba sumido en la oscuridad,
a excepción de una tenue luz amarilla que se filtraba por debajo de la puerta del cuarto de su hijo. «Mami, estoy aquí», susurró Mateo con una voz que denotaba una debilidad que Teresa reconoció de inmediato como una señal de peligro. Al entrar, encontró al niño de 9 años acurrucado en la cama, con las rodillas contra el pecho, luciendo mucho más pequeño y frágil de lo normal. Le puso la mano en la frente y sintió ese calor particular que siempre precedía a las crisis más graves del tratamiento oncológico. Mateo le confesó que no había podido terminar la sopa que le llevó la vecina y que se le había olvidado tomar la medicación de la tarde. Teresa le dio la pastilla con un vaso de agua, sintiendo cómo se le encogía el estómago al ver el esfuerzo que el niño hacía para tragar. Se sentó al borde de la cama y dejó que Mateo apoyara la cabeza en su regazo mientras ella le acariciaba el escaso cabello que le quedaba. El niño le preguntó si el señor de su trabajo se había muerto, y ella le explicó que solo fue un susto, pero que ya estaba bien. Mateo, con esa sabiduría silenciosa que le recordaba tanto a su difunto padre Jorge, le dijo que si ella lo ayudó, él debería darle las gracias. «A veces la gente no sabe dar las gracias», respondió Teresa con una sonrisa triste, recordando que su esposo siempre decía que agradecer era de personas grandes. Se quedó allí hasta que la fiebre arrastró al niño hacia un sueño intranquilo y profundo. En ese momento, su teléfono vibró. Era una llamada del área de facturación del Hospital Santa Fe de Bogotá, específicamente de oncología pediátrica. Una voz profesional le recordó que para realizar el próximo ciclo de quimioterapia el martes, debía saldar una deuda pendiente de 1.200.000 pesos. Si el pago no se regularizaba antes del lunes, el procedimiento tendría que ser reprogramado, lo que podría significar un retraso fatal de semanas o meses. Teresa sabía que el oncólogo había sido enfático en que no podían interrumpir la continuidad de los ciclos para no perder el progreso alcanzado. «Voy a tener el dinero para el lunes», afirmó ella con una seguridad que no sentía, antes de colgar y quedarse sola en el pasillo. Hizo los cálculos mentales una vez más, dándose cuenta de que, sumando todo, aún le faltarían 170.000 pesos para alcanzar la meta. Pensó en pedirle a su hermana Gloria, pero recordó que ella apenas sobrevivía en otra ciudad con sus propios hijos y no quería volver a cargarla con sus penas. Inevitablemente, su mente voló hacia Alberto Santamaría, no como una solución, sino como el hombre que la había humillado por 8 minutos de retraso. Recordó la mirada de sospecha por la pulsera perdida y el hecho de que él le debía exactamente el monto que le faltaba por 4 semanas de trabajo. Regresó al cuarto de su hijo y se repitió a sí misma que todo estaría bien. La misma frase que le dijo a Jorge el día que él salió hacia una planta cerrada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alberto permanecía despierto frente a la carpeta de la empresa que él mismo había ayudado a liquidar. Ambos estaban cargando sus propios pesos, sin saber que la distancia entre sus mundos se estaba acortando rápidamente. A las 7 de la mañana del día siguiente, Alberto ya estaba en su estudio después de una noche de insomnio frente al techo blanco de su habitación. Volvió a leer los detalles del cierre de la planta en Puente Aranda y la fecha del infarto de Jorge Salinas, apenas 4 semanas después de la liquidación. Comprendía perfectamente lo que el estrés agudo de perder el empleo y el sustento familiar le hace al corazón de un hombre joven de 31 años. Aunque técnicamente su firma no aparecía en los documentos finales, su recomendación técnica había sido el motor principal de toda la operación de despojo.
En el mundo de los negocios, esa distinción era válida, pero en el mundo real de la viuda y el huérfano, no significaba absolutamente nada. Llamó a Julián y le pidió profundizar en la investigación, incluyendo certificados de defunción y cualquier denuncia legal que hubiera sido archivada. «¿Para qué necesitas saber todo esto ahora?», le preguntó su asistente, a lo que Alberto respondió con una sinceridad inusual. «Para saber qué fue lo que hice». Se sirvió un café y observó el jardín, escuchando a las 9:15 el sonido familiar del balde de agua de Teresa en el corredor lateral. No salió a verla porque aún no sabía cómo actuar frente a ella, con toda esa información quemándole las manos. Decidió que lo mejor era hablar primero con su padre, don Silvano, quien vivía en el ala sur de la mansión debido a sus problemas de movilidad. El anciano, de 71 años, lo recibió con esa lucidez incómoda que siempre lo caracterizó y que Alberto nunca pudo ignorar. Don Silvano no tardó en confrontarlo, diciéndole que los infartos no se curan en 3 horas y que sabía que todo había sido una farsa. Alberto admitió que fue una prueba para ver quién reaccionaba ante su supuesta muerte y que los resultados con Estefanía habían sido decepcionantes. Su padre le mencionó entonces a Teresa, resaltando que ella siempre le preguntaba por su salud con una preocupación genuina, no por mero protocolo. Cuando Alberto le reveló que ella tenía un hijo con leucemia, don Silvano no se sorprendió, pues ella ya le había confiado que el niño pasaba por noches difíciles. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le preguntó el anciano a su hijo, señalando que Alberto necesitó fingir su muerte para ver lo que tenía frente a sus ojos. Le advirtió que lo que decidiera hacer a partir de ahora debía ser por las razones correctas, no por una redención barata o simple culpa. Alberto salió de allí con esas palabras resonando en su cabeza justo antes de recibir una nueva llamada de Julián. Julián le informó que hubo 2 intentos de denuncia por parte de los trabajadores despedidos, pero ambos fueron archivados por maniobras legales oscuras. El abogado que representaba a los operarios renunció misteriosamente a mitad del proceso porque su bufete trabajaba para el mismo grupo inversor de Alberto. Además, el forense había anotado explícitamente el estrés agudo prolongado como factor de riesgo asociado al infarto de Jorge Salinas. Alberto cerró los ojos, agradeció a su asistente y se quedó en silencio mientras escuchaba los pasos de Teresa pasando por el pasillo con su cubo de agua. Sintió el peso de saber que ella limpiaba la casa del hombre que había contribuido a destruir su vida y aún así ella corrió a salvarlo. Tomó una hoja en blanco para escribir algo, pero comprendió que las palabras no bastarían. Primero, tenía que mirarla a los ojos. El jueves por la mañana, Alberto cerró la puerta de su estudio y esperó a que Teresa llegara para realizar su limpieza habitual. Reconoció sus pasos parejos y sin prisa antes de que ella tocara suavemente la puerta y entrara con una expresión neutra de trabajo. «Buenos días. ¿Necesita algo?», preguntó ella, a lo que Alberto respondió pidiéndole por favor que se sentara frente a él. Ella se sentó en el borde de la silla, tensa y lista para levantarse, mientras Alberto la miraba por primera vez como a una persona real. «¿Por qué me ayudó el martes si nadie más se movió?», le preguntó directamente, buscando entender el origen de su nobleza. Teresa lo miró con una honestidad desarmante, explicando que ella no vio a su jefe, sino simplemente a un hombre cayendo al suelo. Teresa
lo miró fijamente y le explicó que cuando uno pierde a un ser querido, le queda la costumbre de intentar ayudar, aunque a veces no sea suficiente. Le confesó que su esposo murió de un infarto hace 3 años y que ella estaba sola con el bebé cuando ocurrió, sin nadie que pudiera auxiliarlo en ese momento. Alberto sintió un nudo en la garganta y tuvo que desviar la mirada hacia el ventanal, donde la luz gris de la mañana bogotana parecía pesar sobre sus hombros. Fue entonces cuando él decidió ser honesto y le preguntó si sabía dónde trabajaba su marido antes de fallecer, mencionando directamente la planta de Puente Aranda. Teresa guardó un silencio sepulcral, una confirmación tácita de que sabía perfectamente de qué estaba hablando el hombre que tenía frente a ella. Alberto admitió sin rodeos que su recomendación técnica había sido parte fundamental de la cadena de decisiones que llevó al cierre de esa empresa y a la ruina de los empleados. Teresa lo miró con una comprensión dolorosa, revelando que lo había descubierto hacía 1 año a través de una abogada, pero que decidió quedarse por necesidad. Eligió el bienestar de su hijo Mateo por encima de cualquier rencor personal, porque el odio es un lujo que ella, como madre soltera y trabajadora, no podía permitirse. Alberto, conmovido por su entereza, le preguntó qué necesitaba para el tratamiento de su hijo y le aseguró que él cubriría todos los gastos médicos del año. Ella aceptó el número de la administración del hospital, pero le recordó con firmeza que el dinero no podía devolverle la vida a un hombre bueno como Jorge. Sin embargo, Estefanía no era una mujer descuidada y había estado vigilando los movimientos de Alberto con una atención casi depredadora desde el día del simulacro. Ella notó que algo había cambiado en la forma en que él la miraba, y al escuchar fragmentos de la conversación entre Alberto y Teresa, decidió intervenir. Se reunió con su amiga Viviana para tramar un plan que sacara a la empleada del camino antes de que su influencia sobre el magnate creciera más. Estefanía sabía que Alberto guardaba una caja metálica con efectivo en su estudio y pensó que un robo sería la excusa perfecta para el despido. Aprovechando que Alberto salió a una reunión de negocios el sábado, Estefanía y Viviana entraron al estudio para sustraer 3 billetes de 50,000 pesos. Viviana, siguiendo las instrucciones de su amiga, fue al cuarto de las empleadas y escondió el dinero dentro del bolso de Teresa, que no tenía candado. Estefanía estaba convencida de que su plan era infalible y que Alberto, al descubrir el faltante, no dudaría en expulsar a la mujer de su casa. El domingo por la noche, tal como ella esperaba, Alberto revisó su caja y notó de inmediato que faltaban 150,000 pesos del fajo. El lunes por la mañana solicitó a la administradora, la señora Consuelo, que realizara una inspección de seguridad en los casilleros del personal. Teresa, ajena a la conspiración en su contra, permitió la revisión con la tranquilidad de quien no tiene absolutamente nada que ocultar. La señora Consuelo encontró los 3 billetes doblados entre el forro y la tela del bolso de Teresa, provocando un silencio aterrador en la pequeña habitación. Teresa miró el dinero con un desconcierto total, jurando por la vida de su hijo que ella no había puesto eso allí y que no entendía cómo apareció. Alberto fue llamado al lugar y al ver a Teresa de pie con las manos juntas y esa dignidad inquebrantable, sintió una duda profunda que lo hizo detenerse. Pidió quedarse a solas con ella y le preguntó cuándo había sido la última vez que abrió su bolso, tratando de encontrar una explicación lógica. Teresa le recordó que ella no trabajó durante el fin de semana y que su casillero seguía sin tener el candado que había solicitado. Alberto, lejos de actuar por impulso, pidió las grabaciones de seguridad del pasillo sur que cubría la entrada al cuarto de los casilleros.
Le dijo a Teresa que no se preocupara por el momento y que continuara con su turno normal mientras él terminaba de revisar los hechos. Ella le agradeció la confianza y él salió del cuarto con la certeza interna de que alguien estaba intentando tenderle una trampa a la empleada. Sabía que Estefanía era capaz de muchas cosas para mantener su estatus, pero necesitaba pruebas concretas antes de realizar una acusación formal. Julián le trajo las grabaciones a las 3 de la tarde y ambos observaron la pantalla en un silencio sepulcral que presagiaba una tormenta. En el video, con una calidad granulada pero suficiente, se veía claramente a Viviana entrando al corredor del personal el sábado a las 4:17. Salió apenas 43 segundos después con las manos vacías, confirmando que había estado en el lugar exacto donde se encontraba el bolso de Teresa. Alberto cerró los ojos y procesó la traición de su círculo cercano, dándose cuenta de que la maldad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Justo en ese momento, Estefanía entró al estudio sin tocar, con esa sonrisa perfecta que ya no lograba engañar al hombre que la observaba. Ella intentó sembrar más dudas sobre Teresa, mencionando que la señora Consuelo le había contado sobre un incidente con el dinero de la caja. Alberto la interrumpió bruscamente y le preguntó dónde había estado ella el sábado entre las 2 y las 5 de la tarde, junto con su amiga Viviana. Estefanía no cambió su expresión, respondiendo con una calma gélida que habían estado en la sala y en el jardín, sin sospechar que estaba siendo grabada. Él le confesó que su supuesto infarto había sido un simulacro para conocer la verdad sobre las personas que lo rodeaban, y que ya lo sabía todo. Estefanía, lejos de derrumbarse, admitió que ya sabía lo del simulacro y que no se disculparía por no haber corrido hacia él ese día. Reconoció ser lo que era, una mujer que priorizaba su propio bienestar por encima de cualquier sentimentalismo barato o lealtad fingida. Alberto le recriminó el haber intentado incriminar a una mujer inocente solo por una cuestión de celos o control sobre la situación de la casa. Ella se defendió diciendo que una grabación de un pasillo no probaba nada ante un juez, pero Alberto le aclaró que no pensaba llevarla a juicio. Simplemente le pidió que se fuera de su vida y de su casa, dándole instrucciones a Julián para que empacara sus pertenencias de inmediato. Estefanía salió del estudio con la cabeza en alto, lanzando una última frase punzante sobre que ella nunca le deseó la muerte, solo quería saber qué había en la caja. Alberto se quedó solo, sintiendo por primera vez que el aire de su propia mansión comenzaba a estar más limpio y ligero. Fue entonces cuando decidió buscar a su padre, don Silvano, para contarle que finalmente había tomado una decisión drástica sobre su relación con Estefanía. El anciano lo escuchó en silencio, asintiendo con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas tormentas y sabe que la calma siempre llega después. Alberto se sentía en paz, no porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque había empezado a actuar bajo principios de justicia y verdad. Sin embargo, su padre aún tenía un secreto que revelarle, una historia del pasado que cerraría el círculo de esta conexión inesperada con Teresa. La llovizna bogotana seguía cayendo afuera, recordándole que la vida tiene sus propios ritmos y que el destino suele ser mucho más sabio que los hombres. Don Silvano miró el agua de la fuente durante un largo momento y le contó a su hijo que, mucho antes de que él naciera, la familia pasó por una quiebra absoluta en el negocio de telas. En esa época de vacas flacas, una mujer llamada Lucía Pedraza le fiaba arepas todas las mañanas,
cuando él no tenía ni un solo peso para desayunar. Esa mujer era la madre de Teresa, y don Silvano la reconoció a las pocas semanas de verla trabajar en la mansión, aunque decidió callar para no interferir en su camino. Alberto comprendió entonces que su familia le debía la vida a esa estirpe de mujeres valientes por partida doble, una vez por el hambre y otra por el simulacro del infarto. Su padre le dio el consejo final más valioso: la honra no se paga con transferencias bancarias, sino mirándola a los ojos y diciéndole la verdad completa, sin filtros. El martes amaneció con una llovizna fina en Bogotá, de esas que calan hasta los huesos sin previo aviso, cuando Teresa llegó a la mansión a las 6:05. Alberto la esperaba junto a la fuente bajo la lluvia, no para darle una orden, sino para pedirle permiso para acompañarla a ella y a Mateo al hospital. Ella aceptó con dudas, y pasaron la mañana en la sala de espera del Hospital Santa Fe, donde Alberto vio a través del vidrio la valentía de un niño de 9 años frente a las agujas. Al salir, Alberto no buscó palabras elegantes, sino que le pidió perdón formalmente por las decisiones del pasado que afectaron a su esposo y le prometió que su apoyo no era por culpa, sino por justicia. El pequeño Mateo se despidió agradeciéndole por un simple jugo de fresas, un gesto que para Alberto significó más que cualquier cierre de negocios millonario. 6 meses después, la vida en el grupo empresarial Santa María había cambiado radicalmente bajo la nueva visión de Alberto. Teresa ya no vestía el uniforme azul de limpieza, sino que ocupaba una oficina en el 3er piso del edificio administrativo como coordinadora de bienestar. Su labor era ser el puente humano que ella misma necesitó años atrás, escuchando las necesidades reales del personal que mantenía en pie las propiedades del grupo. Ya no llegaba con la angustia de los minutos contados, sino con la tranquilidad de quien sabe que su hijo está recuperándose satisfactoriamente. Mateo asistía al colegio todos los días y su oncólogo, el doctor Pimiento, finalmente les había dado la noticia más esperada. El tratamiento estaba funcionando y el niño se curaría. Don Silvano falleció en agosto, partiendo de este mundo en paz, tras haber visto a su hijo recuperar la humanidad que el sistema le había arrebatado. El día del sepelio, Alberto visitó también la tumba de Jorge Enrique Salinas, el esposo de Teresa, para pedirle perdón en la soledad del cementerio. Por su parte, Teresa y Mateo caminaban ahora bajo la luz dorada de la tarde bogotana, cogidos de la mano y sin la urgencia del miedo, persiguiéndoles los talones. Mateo le confesó a su madre que el señor Alberto le caía bien porque sabía escuchar y porque recordaba los pequeños detalles como su sabor favorito de jugo. Al final, madre e hijo se perdieron entre la multitud de la ciudad, sabiendo que después de tanta tormenta, la dignidad y el amor habían ganado la batalla. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este conmovedor relato. Esta historia nos deja una reflexión profunda. A veces el éxito material nos vuelve ciegos ante el impacto de nuestras acciones en los demás y solo una sacudida del destino nos permite ver la grandeza en la humildad. El mensaje positivo que extraemos es que nunca es tarde para rectificar, pedir perdón y transformar nuestra culpa en una responsabilidad activa que cambie vidas. La honra y la empatía son los verdaderos tesoros que debemos cultivar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete para recibir más relatos como este.